Mientras el mundo entero tiene los ojos puestos en el Mundial 2026, México acaba de hacer algo que ningún noticiero está midiendo con la importancia que merece. La selección de Irán no pudo quedarse a dormir en Estados Unidos, el país que organizó el torneo, el país que los invitó a competir en su territorio. Y Claudia Sheinbaum abrió la puerta de México en menos de 48 horas, sin espectáculo, sin pedir nada a cambio. Lo que pasó en la frontera norte de México estos días no es solo una historia de logística futbolística. Es sucesión de lo que significa ser una nación con principios cuando el resto del mundo está mirando. Quédate hasta el final, porque este episodio dice más sobre el carácter de México que muchos discursos juntos. Para entender lo que hizo Claudia esta semana, primero necesitas entender el tamaño del problema que se estaba gestando. El Mundial 2026 es el primero en la historia organizado por 3 países al mismo tiempo: Estados Unidos, Canadá y México. Son 48 selecciones, decenas de ciudades y millones de aficionados cruzando fronteras para ver fútbol. Dentro de ese mapa gigantesco apareció un caso que nadie tenía en el guión. Irán se clasificó al torneo, le tocó disputar su primera fase en ciudades estadounidenses, y ahí comenzaron las complicaciones. El plan original era sencillo: instalar su campo base en Tucson, Arizona, dentro de Estados Unidos, y desde ahí viajar a sus partidos. El mismo esquema que usan prácticamente todas las selecciones del torneo. Pero ese plan se cayó. La delegación iraní empezó a enfrentar obstáculos para permanecer en suelo estadounidense y la incertidumbre sobre los permisos migratorios fue creciendo semana tras semana. La propia presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo desde Palacio Nacional con todas las letras. A Estados Unidos no le interesaba que la selección iraní se quedara a pernoctar en su territorio. Esa fue la palabra que se usó: pernoctar. No querían que durmieran ahí. Y esto no nació esta semana. Ya en diciembre del año pasado, cuando se realizó el sorteo del Mundial en Washington, Irán decidió no presentarse a la ceremonia luego de que Estados Unidos le negara visas a varios integrantes de su delegación. Es decir, el conflicto lleva meses metiéndose en una competencia que en teoría debería estar por encima de la política. La administración estadounidense había incluido a Irán en una lista de países con restricciones de viaje, en medio de un conflicto reciente y de relaciones que llevan más de 4 décadas rotas entre las dos naciones. Suscríbete a este canal antes de seguir, porque aquí vamos a contar lo que los noticieros no te están poniendo en contexto, con amor por México y sin filtros. Ahí estaba el problema: una selección que ganó su lugar en la cancha de manera legítima, atrapada en un laberinto de visas y portazos por la pura lógica de la confrontación geopolítica. La Federación iraní le pidió ayuda a la FIFA. Se hicieron trámites, se entregaron documentos en embajadas, se esperaron respuestas que no llegaban, y mientras tanto, el reloj corría rumbo al debut. Aquí es donde entra México. La FIFA se acercó al gobierno mexicano con una pregunta muy concreta: si la selección de Irán no puede quedarse en Estados Unidos, ¿pueden quedarse en México? La respuesta de la presidenta fue directa, sin condiciones y sin cálculos políticos. Sí, sin problema, no tenemos ningún problema. Esas fueron sus palabras exactas. Y agregó algo que vale la pena subrayar porque ahí está el fondo del asunto: nosotros no tenemos por qué negar la posibilidad de que se queden en México. Piénsalo un segundo. Mientras de un lado de la frontera se levantaban trabas para un grupo de futbolistas, del otro lado simplemente se abrió la puerta. Sin discursos altisonantes, sin pedir nada a cambio, sin convertir el gesto en una foto para redes sociales. La sede elegida fue Tijuana, Baja California, con acceso rápido hacia Los Ángeles y Seattle, donde Irán tiene programados sus partidos: contra Nueva Zelanda el 15 de junio, contra Egipto el 21, y sus siguientes compromisos. El equipo se concentra en las instalaciones del Estadio Caliente, casa de los Xolos de Tijuana, y de ahí sale únicamente a competir. Y el gobierno mexicano no se quedó en las palabras. Cuando llegó el momento de los trámites, México expidió los visados para los jugadores iraníes en apenas 48 horas, sin necesidad de presentación física, sin toma de huellas, con la agilidad de un país que decidió que un asunto deportivo no tenía por qué tratarse como una amenaza. Lo confirmó la propia diplomacia iraní. El contraste se volvió todavía más visible cuando el embajador de Irán en México recorrió Tijuana, conoció el campamento y describió la ciudad como un lugar desarrollado y seguro, agradeciendo públicamente a México y a la presidenta Sheinbaum por recibir al equipo. Y dejó una frase que resume el sentir de toda la delegación: si finalmente la selección no hubiera podido jugar el Mundial, la responsabilidad sería exclusivamente de quien le negó la entrada, no de quien le abrió las puertas. Pero lo más fuerte vino con el desenlace de las visas estadounidenses. A poco más de una semana del primer partido, el equipo todavía no las tenía confirmadas. Para destrabar el trámite, la FIFA pidió que todos los pasaportes se entregaran en la Embajada de Estados Unidos en Ankara, donde la selección afinaba sus últimos preparativos en Turquía. Fue durante esa madrugada, según funcionarios estadounidenses, que se resolvió finalmente la emisión de los permisos. Es decir, Estados Unidos terminó otorgando las visas, sí, pero a contrarreloj, después de semanas de presión internacional y con el Mundial ya encima. La diferencia de actitud quedó marcada.
Uno resolvió en 48 horas con la puerta abierta, el otro a último minuto y a regañadientes. Y aún con esos permisos en la mano, el campo base del equipo no cambió. Sigue siendo Tijuana. La concentración iraní durante toda la fase de grupo será en México. Algunos analistas internacionales ya están llamando esto, con razón, un dato histórico. La primera vez desde que existe la Copa del Mundo, desde 1930, que un país anfitrión recibe en su territorio la selección de una nación con la que su socio organizador mantiene un conflicto abierto. México quedó sin buscarlo, en el centro de un gesto que el deporte va a recordar por mucho tiempo. Si tú también crees que México merece que se cuenten estas historias con el peso que tienen, suscríbete a este canal porque aquí vamos a seguir contando cada momento en que México demuestra quién es. Y aquí es donde hay que detenerse y entender el recorrido completo del equipo para dimensionar lo absurdo de la situación que Estados Unidos creó. La selección venía concentrada en Antalya, Turquía, donde afinó los últimos detalles antes del torneo. De ahí salió rumbo a Europa con una escala en España para finalmente aterrizar en México el 7 de junio. Un equipo que tiene que dar media vuelta al planeta y montar su casa en un tercer país solo para poder competir en un mundial, cuyos partidos juega en un cuarto territorio. Esa ruta tan enredada no la dibujó el azar ni la mala suerte. La dibujaron las decisiones de quien prefirió levantar barreras antes que facilitar el juego. Y en cada tramo de ese viaje, el único punto donde no hubo trabas fue el que tenía bandera mexicana. Vale la pena notar algo que dice mucho del carácter de la decisión. La presidenta Sheinbaum dejó claro que ella no asistirá a los partidos del Mundial. No se trató de una foto ni de aparecer en las gradas para la cámara. Se trató de hacer lo correcto cuando alguien tocó la puerta. Esa diferencia, la que existe entre actuar por convicción y actuar por espectáculo, es justamente la que separa dos estilos de gobernar que hemos visto enfrentarse, una y otra vez en estos años. Mientras algunos convierten cada decisión en un escenario para sus seguidores, México respondió con hechos discretos y firmes, sin ruido, con resultados. Una ciudad que durante años fue retratada en los medios internacionales casi exclusivamente por sus dificultades, se convierte ahora en la casa temporal de una selección que llegó a Norteamérica buscando un espacio digno para competir. Los aficionados de la frontera verán entrenar de cerca futbolistas mundialistas. Y esa imagen, la de una ciudad mexicana recibiendo al que otros no quisieron alojar, vale más que cualquier campaña publicitaria sobre el país, porque no fue diseñada, fue real. No hay que perder de vista el peso simbólico que esto tiene fuera de nuestras fronteras. En todo el planeta se repitió el mismo titular. El equipo que Estados Unidos no quiso hospedar encontró techo en México. Para los millones de mexicanos que viven y trabajan al norte del río Bravo, tantas veces señalados con desconfianza, el mensaje es claro. El trato que México le da a los demás es el mismo que con todo derecho exige para los suyos. La hospitalidad, cuando es genuina, no distingue pasaportes. Comenta qué opinas sobre este episodio y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia completa, porque lo que Claudia hizo merece más difusión de la que los grandes medios le están dando. Porque en el fondo este episodio no es solo un asunto de logística futbolística, es una manera de pararse frente al mundo. Hay una visión que entiende las fronteras como muros para seleccionar quién entra y quién no, según convenga políticamente. Y hay otra visión, la que México ha defendido a lo largo de su historia, que entiende la hospitalidad como un principio constitucional. Este es el país que en otras épocas abrió sus puertas a perseguidos y exiliados que no tenían a dónde ir. Esa tradición no es un adorno del pasado, es una forma de entender qué significa ser una nación con dignidad. Y hoy reaparece en algo tan cotidiano como darle un techo a un grupo de futbolistas que en otro lado no lo encontraron. La política exterior mexicana descansa sobre principios escritos en la propia Constitución: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias. No son frases para un discurso, son mandatos que cada gobierno juró cumplir. Lo que hizo México con la selección iraní es la aplicación de esa doctrina a un caso concreto. Donde otros vieron a un adversario geopolítico, México vio a un grupo de jugadores que solo querían disputar un torneo. El mundial apenas va a comenzar y ya nos dejó esta postal. De un lado, trabas, demoras y visas que llegaron a contrarreloj después de semanas de presión. Del otro, una puerta abierta de par en par y un trámite resuelto en 48 horas. Eso es exactamente lo que Claudia Sheinbaum representa. Un México que no necesita gritar para hacerse respetar, que no necesita espectáculo para demostrar su grandeza y que cuando el mundo entero está mirando responde con hechos. Suscríbete a este canal porque aquí vamos a seguir contando cada momento en que México demuestra por qué su lugar en el mundo no se negocia ni se pide prestado. Se construye todos los días con decisiones como esta. Hay algo más que no se puede dejar pasar en esta historia. En el contexto del Mundial, con millones de aficionados de todo el mundo viajando, comprando, consumiendo y haciendo circular dinero en toda la región, México tomó la decisión de ser el país que facilita en lugar del que bloquea. Eso no es solo un gesto de buena voluntad, es una declaración sobre qué tipo de nación quiere ser México en el siglo XXI.
Una nación que entiende que la grandeza no se mide solo por el tamaño de la economía o la fuerza del ejército, sino también por la manera en que trata a quien llega buscando un espacio. Y esa lección, tan sencilla y tan poderosa, es exactamente la que Claudia Sheinbaum acaba de darle al mundo desde Tijuana.